Acceso Capacitación presenta el Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, Alegato de Apertura. Hola, hoy vamos a estudiar cómo hacer un alegato de apertura. El alegato de apertura está conformado por las primeras palabras que serán dichas frente al juez o tribunal de enjuiciamiento. Es la primera oportunidad que tenemos de empezar a convencerlos de nuestra teoría del caso. Debido a que esta es la primera impresión que realizamos frente al tribunal, tenemos que hacerlo bien. Buscaremos establecer nuestra postura ante los jueces y darles un vistazo de manera organizada de todo lo que esperan escuchar durante el juicio. Es como el tráiler de una película. Es una manera de explicar con claridad las manifestaciones de los testigos, peritos y policías. Muchos abogados se preguntan si uno debe de hacer el alegato de apertura. La respuesta es que sí. El fiscal debe hacerlo porque tiene la carga de la prueba. Como fiscales, deben aprovechar la oportunidad de explicar por qué es que deben ganar desde el primer minuto del juicio. Por otra parte, el defensor no tiene que hacerlo, porque no tiene ninguna carga de la prueba, pero debe considerar hacer siempre una presentación para precisar su teoría del caso. Uso de la teoría de caso y tema. El alegato de apertura deberá basarse en nuestra teoría del caso, es decir, hablaremos sobre de qué tratará el juicio. Obviamente, el fiscal ya sabrá cuál es su teoría del caso, que será la de probar todos los elementos de la demanda o acusación para poder ganar. En general, la defensa debe saber desde el principio cuál es su teoría del caso. Sin embargo, tiene más opciones que su contraparte. Algunas veces, la defensa quiere hacer un alegato muy abierto y ambiguo para no informar al oponente de su teoría del caso, porque si muestra todas sus cartas desde el principio, la contraparte tendrá la oportunidad de preparar un ataque de la teoría. Nuestro alegato de apertura debe contener un tema o lema, algo que recuerden fácilmente los jueces como un libro, película, comercial, canción, etc. Por ejemplo, un dicho que resuena para todos es: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Todo el mundo reconoce ese dicho. Entonces, si usamos una frase tan conocida como esa, será algo que los jueces tendrán presente al momento de pensar en nuestro caso. Otro ejemplo es el caso de O.J. Simpson. Si no se ajusta, debes absolver. Este caso es de 1995 y todavía seguimos hablando del tema, por haber sido tan impactante. Los defensores en ese caso no tenían ese tema al principio del juicio. Se les ocurrió durante el juicio cuando el fiscal pidió al acusado que se pusiera los guantes que usó el asesino durante el homicidio, pero no le quedaron al acusado. Eran demasiado chicos. Por esta razón, los defensores usaron esta prueba del caso como tema para recordar al jurado y al juez que si no se ajustan los guantes, tenían que absolver a O.J. Reglas de la apertura. La meta principal del alegato de apertura es persuadir al juez. Siempre vamos a pensar en cómo persuadir al juez de que nosotros debemos ganar. Vamos a presentar nuestra versión de los hechos, contando una historia del caso para provocar esa emoción e interés por parte de los jueces. Por ejemplo, en el caso de Selene, puede ser útil usar la emoción de celos, porque según la teoría de Selene, Rob Hartley robó el premio a causa de los celos que sentía por Selene por haber ganado el premio y no él. En el alegato de apertura no podemos argumentar, solo hacemos una narración de los hechos, pero eso no significa que será aburrido. Usaremos palabras descriptivas y muchos adjetivos para pintar nuestra teoría del caso de la manera como lo queremos pintar. No se puede argumentar, pero tenemos la oportunidad de explicar claramente, con descripciones detalladas del punto de vista de nuestro cliente. Hay que dirigir la película del caso, pintando las escenas según nuestra teoría del caso. Por ejemplo, si queremos dar credibilidad a Rob Hartley, vamos a enseñar fotos de él con su familia mayor, siendo un mentor para todos los músicos del mundo, el gran ejemplo de la paz, y no como un consumidor de drogas. Hay que siempre tener en mente la imagen que queremos evocar para los jueces de nuestro caso. Estrategia. La apertura es realmente una promesa de lo que mostraremos durante el juicio. Entonces, tenemos que tener cuidado en sobreprometer lo que vamos o podemos presentar en el caso. Hay que pensar muy bien si nos vamos a comprometer a introducir cierta evidencia o testigos, porque si mencionamos que vamos a presentar algo y no lo hacemos durante el juicio, nos veremos como mentirosos ante los jueces, y es lo opuesto de lo que queremos. Por ejemplo, si sabemos que es posible que Maradona va a tener que ir a jugar en un partido de fútbol durante el día del juicio, no mencionaremos ni prometeremos que testificará, porque si no aparece para hacerlo, entonces nos hará ver mal. Siempre queremos ser la persona más creíble en el tribunal.
Queremos que los jueces tengan confianza en nuestras promesas, y cuando no cumplimos con las promesas de la apertura, será muy difícil para ellos tener confianza en nuestros argumentos. Y hay que tomar notas de las promesas de la contraparte durante su apertura. Si no cumplen con ellas durante el testimonio, nos da muchos argumentos para la clausura para desacreditar su caso. Hay que decidir si haremos frente a los hechos malos que perjudican el caso en el momento de la apertura. A veces, el hablar sobre estos hechos malos quita el aguijón y nos da credibilidad. De esa manera, reconocemos las partes débiles de nuestro caso desde el principio. A veces, podemos guardar esas partes para la clausura si queremos saber cómo nos va en el testimonio y presentación de las pruebas antes de mostrar nuestras cartas débiles. Guardar información y teoría del caso al momento de la apertura puede ser una ventaja fuerte para nuestra estrategia del caso. Muchas veces nos ayuda no señalar a la contraparte si tiene debilidades en su caso, porque les daría tiempo de intentar reparar esas partes y salir mejor. Si sabemos, según nuestra investigación completa del caso, que no se pueden reparar las partes débiles o inconsistentes, puede ser útil mencionarlas en la apertura, pero depende del caso que tenemos. La presentación del alegato. Como ya saben que el alegato de apertura es nuestra primera impresión del caso, hay que pensar en el tono de la presentación, nuestra postura y el uso de elementos o prueba documental. Si tenemos una emoción fuerte en el caso, hay que usar esa emoción en el tono de nuestro alegato. Por ejemplo, si queremos usar la emoción de miedo de Selene cuando se dio cuenta de la desaparición de su premio, hay que cambiar nuestro tono y postura para evocar esa emoción ante el tribunal. Vamos a usar palabras fuertes y muy descriptivas. Ya saben que no podemos argumentar, pero las palabras que usamos pueden ser usadas como un tipo de argumento. Por ejemplo, decir sangriento en lugar de herido, borracho, no tomado, horrendo, no malo. También usaremos palabras simples que todo el mundo pueda entender. Los jueces ya saben que eres un abogado educado. Esto no quiere decir que tienes que demostrar tu extenso vocabulario en el tribunal. Si los jueces nos entienden sin tener que dar muchos rodeos, es mejor. Vamos a contar la historia como una persona normal, no como abogado, policía ni perito. Por ejemplo, carro, no vehículo. Usaremos el nombre del cliente. No le diremos defendido o imputado o representado o demandante, demandado. Diremos antes o después, no anteriormente o posteriormente. Hay que empezar el alegato fuerte y terminarlo fuerte. Los estudios nos han enseñado que el enfoque de las personas es mayor al principio y al final del alegato. Entonces, tenemos que asegurar que captemos la atención de los jueces durante nuestras primeras palabras y las últimas. Nunca vamos a empezar con algo tan aburrido como Su Señoría, gracias por la atención de hoy, o estimado defensor o secretaria del tribunal, o con fecha y hora de. Vamos a usar la información más emocionante del juicio para captar la atención de los jueces desde nuestras primeras palabras, convencerles con nuestro relato del caso y terminar fuerte. Al final del alegato vamos a recordar al tribunal cuál será el fallo del juicio. Por ejemplo, al final de este juicio y después de haber escuchado toda la evidencia, no tendrán otra opción que encontrar a Rob Harley culpable de robo. Conclusión. El alegato de apertura es un resumen de los hechos del caso que usamos para que los jueces tengan una buena idea de lo que pasará durante el juicio. Pero no es solamente eso, lo tenemos que usar para convencerles de nuestro caso desde nuestra primera oportunidad con las primeras palabras de nuestro alegato. Vamos a usar todo lo que podemos para afirmar nuestra credibilidad y nuestra teoría del caso con las técnicas de usar emociones y descripciones detalladas de los hechos, siempre teniendo en mente nuestra estrategia completa del caso. Suerte.